Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este espacio, a Por Israel en Voz, donde saludamos a Israel Winnicki. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Y antes que nada, Shana Tova para todos. Así es, Shana Tova para todos los oyentes, también para ti, Israel. Comenzamos un nuevo programa en este nuevo año, en este 5781, hablando de una votación en Ginebra en el Consejo Económico y Social que ha llamado la atención porque se ha condenado a Israel por no respetar los derechos de la mujer. Háblanos de ese consejo y esa votación. Aclaremos que no es la primera vez. Desde siempre lo están haciendo. ¿Qué ocurre? Se celebró en Ginebra la reunión anual del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, un consejo integrado por 54 estados, y como siempre alegaron que Israel está violando los derechos de la mujer. Hasta ahora Holanda había votado siempre contra Israel, pero esta vez parece que hubo, se les hizo ver lo incorrecto de su posición, hubo protestas en el mismo parlamento holandés, así que esta vez se abstuvieron. En la resolución adoptada con 43 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, el Estado judío fue acusado de ser el principal obstáculo para las mujeres palestinas con respecto al cumplimiento de sus derechos y su progreso, automantenimiento, autosuficiencia, integración y desarrollo en su sociedad. Vayamos por partes. ¿Israel es responsable de la situación de las mujeres palestinas que están bajo una sociedad patriarcal donde todavía se realizan crímenes de honor, donde todavía niñas de 8 años son casadas con hombres adultos? ¿Y es Israel el culpable? Y el Consejo declaró que las mujeres y niñas sufren el impacto de la continua violación de sus derechos humanos del pueblo palestino por Israel, el poder ocupante. Creo que huelgan los comentarios con respecto a esto, porque donde más son oprimidas es justamente en las zonas donde los palestinos se autogobiernan. En Gaza, por ejemplo, la situación de la mujer sometida por el Islam. Esta resolución en su preámbulo hace referencias globales a la violencia contra las mujeres y niñas en todas sus diferentes formas y manifestaciones a lo largo por todo el mundo, y a la necesidad de eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. Ahí estoy de acuerdo 100%. No puede haber violencia contra la mujer, ni segregación, ni dominación del hombre sobre la mujer. Ahí estoy de acuerdo, en todas las regiones del mundo. Sin embargo, Israel fue el único país criticado. Ahora, ¿quiénes apoyaron esta resolución? A través del grupo de los 67, un bloque que hoy suma 134 estados, y este año está representado por Guyana, joyas defensoras de los derechos humanos. Cuba, Siria, Corea del Norte y Venezuela están entre los países que sponsorearon esto. En los 20 apartados de la agenda, solo uno, el ítem número 16, contra Israel, ataca a un país específico. Todas las otras áreas de preocupación global
y tópicos como los desastres, de la asistencia humanitaria y el uso de la ciencia y la tecnología para el desarrollo no existen. La resolución se muestra ciega acerca de cómo los derechos de las mujeres palestinas son impactados por sus propias autoridades, la autoridad palestina en Judea y Samaria y Hamás en Gaza. No hace ninguna crítica o ninguna referencia para nada acerca de cómo las mujeres y niñas son discriminadas frente a la sociedad patriarcal palestina, como dije antes. Por el contrario, la resolución alaba lo que ellos llaman las iniciativas palestinas en los niveles legislativo, administrativo y de seguridad para el avance de los derechos de la mujer. La sesión de este Consejo ignoró completamente los peores abusadores de las mujeres, de los derechos de las mujeres, rehusándose a pasar una simple resolución sobre la situación de las mujeres en Yemen, Irak, Pakistán, Siria, Congo, Irán, Chad o Arabia Saudita, todas las cuales están en la cima de los peores países en materia de discriminación contra la mujer, como aparece en un informe publicado por UN Watch. O sea, vemos que Israel siempre es señalado como violador de derechos humanos cuando no lo hace, con informes que están, la palabra exacta sería con informes muy parcializados. ¿Y quiénes votaron a favor de esta resolución? Angola, Armenia, Bangladesh, Bielorrusia, Benín, Botswana, China, Colombia, Congo, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, India, Irán, Irlanda, Japón, Kenia, Latvia, Luxemburgo, Malawi, Mali, Malta, México, Marruecos, Nicaragua, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Filipinas, la República de Corea, la Federación Rusa, Arabia Saudita, España, Sudán, Tailandia, Turkmenistán y Uruguay. De 43 países, la gran mayoría son violadores de los derechos humanos y sobre todo violadores de los derechos de la mujer. ¿Quiénes votaron en contra? Estados Unidos, Canadá y Australia. ¿Quiénes se abstuvieron? Brasil, Alemania, Jamaica, Montenegro, Holanda, Suiza, Togo y Ucrania. Ese es el gran absurdo de las Naciones Unidas, como también es el absurdo del inciso 7 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, destinado solamente a atacar a Israel. Como yo digo siempre, las Naciones Unidas hay que barajar y repartir de nuevo, crear unas nuevas Naciones Unidas donde estos absurdos ya no tengan lugar. Con este tema llegamos a la parte final del Por Israel en Voz que tiene lugar en este audio de hoy. Israel Winnicki, hoy nos quieres hablar para terminar de Yom Kippur, ¿verdad? Sí. Como mucho se habla de lo que es Yom Kippur, el significado, etcétera, etcétera, yo simplemente voy a contar una pequeña historia que está relacionada con Yom Kippur. En la Europa de la época del Baal Shem Tov, el fundador del hasidismo, había un campesino judío que tenía un hijo chiquito que le gustaba tocar la flauta. Se pasaba el día tocando la flauta el chico este. Se acerca Yom Kippur, el
el hombre decide ir a la sinagoga del Baal Shem Tov a pasar el día, y como no tenía con quién dejar al hijo, decide llevarlo. El chico le dice al padre, ¿puedo llevar mi flauta? No, ¿cómo se te ocurre llevar tu flauta? Déjala en casa, que vamos a ir a la sinagoga del Baal Shem Tov. Está bien. Pero el chico, sin que el padre lo viera, escondió en un bolsillo la flauta. Llegan a la sinagoga. A la hora de Kol Nidre, el chico muestra la flauta al padre y dice, ¿puedo tocarla? Guardala y no la saques para nada. No podés tocarla. Bueno, el chico atemorizado, a la mañana, durante las plegarias matutinas, la agregada, el chico, temblando, quería tocar la flauta y no lo dejaban. No, cada vez que intentaba sacarla, el padre lo reprimía. Llegó la oración de la tarde, lo mismo. Cuando llega Neilá, la plegaria de cierre de Yom Kippur, el Baal Shem Tov, que era el Hazán, pronunciaba la plegaria de una manera muy triste, como con dificultad. De pronto el chico sacó su flauta y antes que el padre pudiera evitarlo se puso a tocarla. De pronto la plegaria del Baal Shem Tov cambió totalmente y se hizo alegre, veloz y chispeante. Entonces el Baal Shem Tov dijo, después que terminó el día, él había visto un decreto muy, muy fuerte contra el pueblo de Israel. Estaba tratando de combatir ese decreto, pero no encontraba la forma, hasta que el sonido de la flauta del chico destruyó las barreras que le impedían llegar hasta el trono celestial para que el pueblo tuviera un buen año. Y el decreto fue cambiado. Ahora viene Yom Kippur. Muchos no van a poder ir a la sinagoga, algunos sí. Pero con respecto a las plegarias, tanto si uno conoce el significado más profundo de cada plegaria, como aquel que entiende el significado simplemente, aquel que la lee en hebreo, o aquel que las lee en su idioma nativo, en su idioma materno, ya sea castellano, inglés, francés, como aquel que solo sabe tocar la flauta, si lo hace de todo corazón, si ese toque de flauta, si esas plegarias en el idioma materno, si esas plegarias en hebreo, aunque no son comprendidas, si ese texto en hebreo que es comprendido pero no se sabe el significado profundo, o si se sabe el significado profundo, si esas plegarias o ese toque de flauta son con toda la alegría, con todo el corazón, seguro que vamos a ser sellados para un buen año. Muy bien, Israel Winicky, que así sea. Gracias por estar de nuevo con nosotros y con todos los oyentes aquí en Radio Sefarad. A esos oyentes, recordarles la página web www.porisrael.org y aquí les esperamos, como siempre, en este Por Israel en Voz. Gracias, Israel Winicky. No hay por qué, será hasta la próxima, si Dios quiere.